Hola, mi nombre es Martín y bienvenidos a Buen Rollo. Hoy les voy a hablar sobre la Nikon FM2. Esta cámara, introducida al mercado en 1982, es 100% mecánica, 100% manual, usa el formato 35 milímetros y la montura de lentes Nikon F. En el frente de la cámara tenemos la palanca para ver la profundidad de fondo, el botón para desmontarle el lente, el autodisparador, en la parte superior tenemos el avance del rollo, contador de fotos, gatillo, la selección de las velocidades de exposición, selección del ISO, la zapatilla del flash y la palanca de rebobinado de rollo. Atrás tenemos el número serial y el visor. Y abajo tenemos el botón para rebobinar el rollo. Lanzada al mercado en 1982, la FM2, sucesora de la famosa y exitosa Nikon FM, hacía parte de la gama media de Nikon. Pero gracias a su durabilidad y ser más liviana que la Nikon F, que son consideradas la gama alta o gama profesional de Nikon, esta cámara se volvió extremadamente popular con fotógrafos profesionales, precisamente porque era bastante robusta, liviana y más barata. Entonces, en la industria en general no era raro ver a fotógrafos profesionales que usaban una Nikon F como su cámara principal, pero tenían una Nikon FM2 como su cámara secundaria por si la principal dejaba de funcionar. Y habían otros que, por ejemplo, el famoso fotógrafo de National Geographic, Steve McCurry, que usaban FM2 como su cámara principal, precisamente porque era más liviana e igual de robusta. En términos de diseño, esta cámara no fue una revolución en lo que es diseño exterior para Nikon, pero sí fue un avance en lo que era desarrollar nuevas tecnologías de los mecanismos internos, empezando por el material que usaron en el exterior de la cámara, que a diferencia de la mayoría de cámaras anteriores a esta, que habían sido producidas con las tapas frontal superior e inferior en bronce, Nikon utilizó una aleación de aluminio, cobre y silicona. Entonces, este material tiene la ventaja de que es mucho más liviano que el bronce, pero supremamente robusto. El segundo avance técnico fue el diseño de la cortina. La mayoría de cámaras hasta este punto habían usado una cortina de movimiento horizontal, pero Nikon se decidió por una cortina de movimiento vertical que efectivamente reduce la distancia en la que se tiene que mover la cortina por 1/3. Y además de eso, usaron materiales mucho más livianos. Las primeras versiones de esta cámara salieron con una cortina de titanio, que pues tiene menor peso y por ende menor inercia, y lograron una velocidad máxima de la cortina de una 4 milésima. Esto pues de pronto hoy en día no suena tan impresionante, pero en la época la mayoría de cámaras tenían una velocidad máxima de 1 milésima. Entonces esta cámara efectivamente te daba 2 stops o paradas más de flexibilidad, lo que te dejaba usar lentes pues de apertura más grande en plena luz del día. O sea, podías abrir la apertura más en condiciones de mucha luz y no estaba limitado por la velocidad máxima del cuerpo de la cámara.
Y por último, el último avance de ingeniería que el Nikon logró con esta cámara fue la línea de producción con tolerancias mucho más pequeñas. Al igual que usar una nueva tecnología de lubricación que lo que lograba era un rango de operación térmica mucho más amplio. Cuando esta cámara salió, Nikon aseguraba que podía funcionar entre menos 40 y más 50 grados centígrados. Y precisamente por eso fue que esta cámara se volvió tan popular con fotógrafos profesionales, inclusive con fotógrafos de guerra, pues que obviamente someten sus cámaras a abuso no muy normal entre los fotógrafos profesionales, pero siendo liviana, robusta y con un rango de operación térmica súper amplio, esta cámara funcionaba a donde la pusiera. Y hay dos versiones, para los que no saben bien, está la Nikon FM2 y la FM2N. En el frente de la cámara no se van a dar cuenta porque las dos en el frente solo dicen FM2. La FM2 se produjo entre 1982 y 1984 y es la única que tiene la cortina de titanio y tiene una velocidad máxima de sincronización de un 200avo. Los que no saben qué es la velocidad máxima de sincronización, esa es la velocidad máxima a la que la cortina se abre completamente. Con la versión FM2N, Nikon cambió el material a una aleación de aluminio para bajar costos, pero a su vez lograron subir la velocidad de sincronización a un 250avo. Y esta versión se reconoce por la N que está atrás del número serial. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una FM2N y por ende esta cámara se produjo después del 84. Por cierto, estuvo en producción hasta el 2001. Y Nikon también sacó una versión especial en 1993 que se llama la FM2T. Y la T denota el material del que están hechas las tapas superior e inferior, que es titanio. Y se reconocen por el color champaña. La FM2 y FM2N solo se produjeron en plateado y negro. Si encuentran una champaña, es de titanio. Y esa cámara tiende a ser mucho más cara. Normalmente es apetecida por coleccionistas y tiende a costar normalmente el doble. Y Nikon la vendió como una versión más robusta, precisamente porque tiene componentes de titanio y más liviana. Pero para todo efecto práctico es menos de 100 gramos más liviana que la versión normal, entonces es más como una versión limitada. Para los que estén buscando una cámara mecánica y manual, esta se la recomiendo muchísimo. Tiene todo lo necesario, todo lo fundamental y nada extra. No hay ningún tipo de asistencia electrónica. La cámara, si se le acaba la batería, sigue funcionando normalmente. La batería lo único que hace es que el medidor de luz funcione, pero todo lo demás es 100% mecánico. Y como les dije, es una cámara supremamente robusta. Entonces, si logran conseguir una de estas en buen estado, pueden estar seguros que les va a durar un buen rato. Además, que tienen la ventaja de usar los lentes Nikon F, de los cuales hay de todas las distancias focales con una variedad de aperturas increíble. Entonces, por ahí también están cubiertos. Si les gustó el video, denle like, sigan al canal para más contenido de fotografía análoga y nos vemos en la próxima.